La hidroeléctrica Barro Blanco se ha convertido en la manzana de la discordia entre grupos campesinos e indígenas, el gobierno y la empresa Genisa. Pero, ¿qué provocó que se esté viviendo la situación actual de enfrentamiento y por qué no se logra un acuerdo de un diálogo de sordos? En Expedientes Next presentamos Barro Blanco, la guerra por el Tabasará. Esta es la primera entrega de Julia Elena Alviar. Abordamos antecedentes y el patrimonio cultural. La construcción de la hidroeléctrica Barro Blanco desata pasiones encendidas. Y las palabras medio ambiente, violación a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, se asoman en medio de una realidad compleja que enfrenta dos culturas que no hablan el mismo idioma y que reflejan un total desconocimiento de la una por la otra. Esta es la historia de la guerra por el Tabasará, los miedos, las certezas, las verdades a medias y la realidad. Los cielos que arropan la comarca Nove Buglé nos revelan los misterios de la cultura de los pueblos originarios que allí habitan. Sus tierras, que ocupan una extensión territorial de 6.968 kilómetros cuadrados, fueron concedidos por el gobierno de Ernesto Pérez Valladares en 1997. La casega Clementina Pérez, quien en la actualidad dirige la religión Mamatata, fue una de las que luchó para obtener la comarca. Sus recuerdos de aquella lucha están vivos hoy más que nunca. Recuerda la huelga de hambre y la caminata hasta Panamá. Porque Valladares dijo que no se necesitaba ir a Panamá para obtener la comarca. Tuvimos que ir a la huelga de hambre, fuimos 12 días de huelga de hambre, éramos 7 hermanos, tanto entre indígenas y campesinos fueron a huelga de hambre para que se hiciera lo que era la creación de la Ley 10, donde la Ley 10 pues, fue debatido largamente, donde los abogados indígenas, Cuna, Emberá, Nove participaron en este lema. Y también la propuesta del pueblo originario de lo que es la comarca en ese llamado Guaymí, donde se delegó pues, y se corrigió el nombre Guaymí por Nove, porque nuestro idioma original, muchos dicen dialecto, nuestro idioma natural y original del pueblo es Nove y Buglé, porque aquí habemos 2 hermanos indígenas unidos que es el Nove y el Buglé. Hoy los miembros de la religión Mamatata están apostados en la entrada del proyecto Barro Blanco. Son hombres, mujeres y niños que cumplen casi 2 meses de compartir el cacao, la olla común del arroz o el pisbae, para impedir que la hidroeléctrica avance. Ellos oran a la vida o a la madre tierra, a la lluvia, al río o a los árboles para vivir en armonía. En la actualidad habitan cerca de 170.000 habitantes de las etnias Nove, Buglé y campesinos. Tiene 9 distritos y 70 corregimientos. La cordillera central o serranía del Tabasará atraviesa la comarca de oeste a este, estableciendo 2 regiones. La atlántica cubierta en un 40% de bosque primario y donde los ríos son cortos y caudalosos. Y la región pacífica, muy deforestada y con ríos de mayor recorrido hacia el mar. Y es la fuerza de esta agua y su volumen los que atraen a empresarios nacionales y extranjeros para construir hidroeléctricas.
¿Qué pasó antes de la hidroeléctrica Barro Blanco? Todo comenzó con la privatización del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, mejor conocida como IRRE, en 1997, bajo el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, lo que provocó que el Estado perdiera su capacidad de planificación sobre el uso de los recursos y se liberara al mercado la producción y generación de energía eléctrica. Así vemos como en Panamá, en menos de 18 años, hay 24 hidroeléctricas operando y 71 en concesión de proyectos. ¿Y qué es lo que pasa en muchos empresarios ahora mismo? Que las hidroeléctricas las han cogido como una camisa de venta. Aquí hay hidroeléctricas que ni siquiera se han puesto todavía la primera piedra y ya se han vendido hasta 3 veces. No es el pueblo que se está beneficiando de esto, son los promotores los que se están beneficiando de esto. Porque el sistema fue hecho así. Desde Pérez Valladares viene hecho así. Y no lo hemos cambiado. Y es que todo este antecedente está relacionado con la crisis que se vive hoy en Barro Blanco. La lucha por la defensa de sus aguas tiene un antecedente. En el año 2000, bajo el gobierno de Mireya Moscoso, se autoriza la construcción de 2 hidroeléctricas, la Tabasará 1 y la Tabasará 2. La población Nove se opone cuando descubren que en su territorio le iban a construir 2 represas y denuncian la violación de sus derechos ante el defensor del pueblo, Ítalo Antinoris, quien al investigar descubre varias ilegalidades, como el hecho de que la sociedad Consorcio Hidroeléctrico Tabasará S.A., cuyos directores según el registro público son Gabriel Betech, Alfonso Steven Tarazzi y Felipe Alejandro Virsi, certificaban que la empresa pretendía invertir $50 millones en ambas hidroeléctricas. Sin embargo, solamente inscriben un capital social de $10.000. A esto se suma que ninguno de los habitantes donde se verificarían los proyectos conocían los estudios de impacto ambiental que la empresa presentó ante la ANAM y el ente regulador de los servicios públicos. El Estado no acogió la solicitud de la Defensoría, pero la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la comarca Nove y no se construyeron las represas por violar las leyes. Y estas son las aguas del Tabasará, que por su volumen son atractivas para las empresas hidroeléctricas. Tras los fallidos intentos de construcción de las represas Tabasará 1 y Tabasará 2 dentro de la comarca Nove Buglé, la empresa generadora del Istmo S.A. es inscrita en el registro público el 27 de mayo del 2006. Su agente residente es el bufete de abogados Vallarino y García Maritano. Luis Cafie, presidente, Juan Ramón Vallarino Hayen, Aldo López y Shukri Cafi figuran como el director. Este último detenido en Honduras por una estafa millonaria al seguro social de ese país. En la página web de Genisa, en las preguntas frecuentes, encontramos que esta empresa llega a Panamá en el 2006, cuando la SEP dio inicio a una licitación pública internacional enfocada a conferir los derechos de concesión para el estudio y desarrollo de varios proyectos sobre el río Tabasará. Genisa gana la licitación y empieza los trámites. La SEP, mediante la resolución 823 del 11 de mayo del 2007, autoriza a Genisa para obtener de la ANAM las aprobaciones pertinentes del estudio de impacto ambiental relativo al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco y del contrato de concesión de aguas. Un punto importante que necesitaba Genisa era contar con un acuerdo de cooperación con la comarca Nove Buglé, acuerdo que se suscribió el 13 de diciembre del 2008 con el cacique general Máximo Saldaña. Sinvergüenza dirigente que negociaron. Eso no tiene validez porque no fue bajo el consentimiento del pueblo. Varela, cancele Barro Blanco y evite tu dolor de cabeza. Evítelo, presidente. No queremos más problemas. Respete la Constitución y la Ley 10. Al cumplir con este paso legal, Genisa presenta 16 días después ante la SEP copia autenticada del contrato de concesión permanente para el uso del agua, número 158 del 2008, del 29 de diciembre de ese mismo año, suscrito por Jaime Arias como director de la Autoridad Nacional del Ambiente y refrendado por el Contralor General de la República de ese entonces, Carlos Vallarino, el 20 de enero del 2009. Genisa inicia operaciones para construir el proyecto Barro Blanco el 16 de febrero del 2011. Pero esto no fue todo. 5 meses después que la empresa suscribiera con la ANAM
El contrato de concesión para el uso de las aguas del río Tabasará notifica a la ANAM el 20 de mayo del 2009 su interés por realizar algunos cambios a la resolución sobre el estudio de impacto ambiental. De igual forma solicitó también otro cambio, donde aumenta la caída bruta de 36.6 a 43 metros y mantiene que el nivel máximo de operación de 103 metros sobre el nivel del mar se mantendría igual. La resistencia indígena. Iniciados los trabajos de la hidroeléctrica de Barro Blanco, los cambios fueron comunicados a las autoridades, mas no a los grupos afectados. Surgen así las primeras protestas de los grupos que anteriormente adversaron a la hidroeléctrica Tabasará 1 y 2, el movimiento 10 de abril y el Mama Tacta. Los movimientos indígenas han mantenido su protesta a lo largo de los años en el tema ambiental. En el 2012, bajo el gobierno Martinelli Varela, surge el rechazo de los grupos indígenas a la explotación minera y la construcción de las hidroeléctricas en sus comarcas. Las protestas aumentaron y provocaron cierres de calles en las principales carreteras en Colón, Panamá, Veraguas, Chiriquí y Changuinola. Y el Suntrat Sindicato Obrero se unió también al movimiento indígena. El saldo, 2 muertos, heridos, personas que perdieron la visión y detenidos. Es así como se establece una mesa de negociación con la Iglesia y las Naciones Unidas. La cacica Silvia Carrera representa a la comarca Nove Buglé, pero lo más que consigue es que el 22 de marzo el Pleno de la Asamblea Legislativa apruebe de forma unánime el proyecto de Ley 415, después convertida en la Ley 11, que crea un régimen especial en materia minera, hídrica y ambiental para la comarca. En esta mesa nunca se obtuvo el cese de los trabajos para construir la hidroeléctrica Barro Blanco, que siguió avanzando. La responsabilidad directa de lo que está ocurriendo, sí, uno dice, es de la empresa, que es una empresa que nos presentó un estudio de impacto ambiental falso, quien hizo el estudio de impacto ambiental, pero para mí los peores responsables y criminales son las autoridades anteriores y actuales, que ante esta situación concreta de una empresa criminal no han tomado la medida ni siquiera de mandar el expediente al Ministerio Público como lo obliga el Código Judicial y la Ley 38 del año 2000. Un estudio ambiental sin patrimonio cultural. En la mesa del diálogo también se consigue en ese entonces que se practicara un estudio ambiental independiente, el cual sería hecho por el Programa de las Naciones Unidas. Uno de los puntos que se cuestionan tiene que ver con el patrimonio cultural y que el estudio inicial de impacto ambiental no registra los cementerios arqueológicos y las piedras donde ancestralmente se realizan rituales. Porque ya vemos lo que es el proyecto de Barro Blanco, que es un proyecto que en este momento está hiriendo nuestra humanidad de la ribera del río Tabasará, nuestra ecología, nuestra madre tierra, nuestra agua, que es la espiritualidad del pueblo, donde también se quiere remover el petrolífero en vez de remover el muro. El muro se tiene que desmantelar, se tiene que desbaratar y dejar en tranquilidad a nuestro pueblo. En busca de respuestas viajamos a Quiat, lo que ellos llaman una ciudad sagrada por la presencia de los petroglifos. Para llegar a Quiat se entra por Tolé. En esta época del año, las lluvias no permiten el acceso en carro al río Tabasará, por lo que hay que caminar cerca de 4 kilómetros, entre cerros con sus bajadas. Cuando se llega al río, el nivel del agua no queda más que nadar para llegar a la otra orilla. Hay una distancia de cerca de 40 a 50 metros, pero con una corriente fuerte. 20 minutos más a pie y llegamos a Quiat. Cerca del río hay varias viviendas, la iglesia Mama Tacta y una escuela, donde se enseña a leer y escribir el idioma Nove. Páginas del calendario del año Nove cuelgan de las vigas de madera. Para mí sería mejor que eso no se haga, porque esta escritura que usted ve aquí, esto es lo principal, no son otras escrituras que uno ahorita. Esta escritura se lee y se escribe correctamente el idioma Nove. Por eso para mí sería una afectación muy grande contra la iglesia y la escritura y la cultura de Nove. Bajando un poco más por Quiat, dentro del lecho del río están los petroglifos, nombre con el que se conoce a las piedras con dibujos grabados. En el pueblo Nove, esto tiene su valor ancestral. Nuestra cultura se asentó en esta ribera del río Tabasará.
y prueba de ellas están los petroglifos, los elementos sagrados nuestros, como por ejemplo en este momento estamos en una piedra donde se hace una ceremonia todos los años para 29 de septiembre. Aquí podemos recoger la historia de nuestros antepasados y es algo que no podría decir con palabras, que conocemos el significado que corresponde para nosotros, el valor de tener estos elementos arqueológicos y como lo es los petroglifos y la piedra, porque donde estamos en este momento, que es una piedra donde se hacen unos ritos del cacao. Es importante dejar claro que las civilizaciones ancestrales se asentaron aquí, dejaron su historia y de esta piedra pertenece a una de las mapas que hay como 7 piedras donde están como secuencias escritas en piedra de la historia que se vivió de nuestra generación antepasada. Giat es uno de los lugares que los nobes temen que quede bajo el agua. Giat tiene cerca de 6 casas de quincha, madera y hojas de zinc. Un panel solar desafía el paisaje natural, con el que recargan celulares y oyen la radio cuando ellos quieren. Hay un silencio arrollado por el río y los sonidos de gallinas y algunos puercos. Sus moradores no usan ni reloj. Solo están las mujeres cocinando, lavando o atendiendo la comida de los niños, porque los hombres están trabajando el cultivo o en otras áreas. Además del factor arqueológico y el patrimonio cultural existente, ¿por qué se siguen oponiendo a la construcción de la hidroeléctrica Barro Blanco? ¿Quién tiene la razón? ¿Qué dicen los estudios realizados? En la próxima entrega, un análisis de los estudios de impacto ambiental, el componente político y social. ¿Qué dice la empresa Genisa? ¿Es seguro el diseño de la estructura? Si por casualidad es lo que decimos, ¿no? Es lo que decimos, por supuesto que hay ahí todos los riesgos de un rompimiento de presa por los estribos, que sería un desastre. Soy Juliana Alveares, pendientes Next.